Aquí ya está definitivamente más extremo, amigos. Vean por donde estamos caminando. Esta que vemos aquí abajo ya es una de las cápsulas y me está diciendo el guía que esa que está allá arriba es la cápsula de nosotros. Ya estamos cerca. ¿Cómo está sostenida esta cápsula? Porque estamos literalmente en el vacío, amigos. Abajo de esa cápsula, como pueden ver, no hay absolutamente nada. Aquí arriba, a estas alturas de la montaña, por supuesto que ustedes pueden venir a soltar el Pokémon con la mejor vista que hayan tenido nunca jamás en un baño. Por favor, pasen adelante, vean esta belleza. Antes de enseñarles la tina, tengo que decirles que si ustedes creían que yo no me bañé anoche, están muy equivocados. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos estamos encontrando con algo increíble en el Perú, y es que aquí existe el único hotel colgante de todo el planeta. Así como lo oyen, cuando yo me di cuenta dije, ¿cómo puede ser posible? Tenemos que ir a conocerlo, y así fue como llegamos a Star Lodge. Son unas cápsulas que están literalmente colgando en la montaña. Alguna de todas esas es la de nosotros. Como pueden ver, ya estamos completamente armados. El viento que hace aquí es impresionante. Lo que tenemos a mi espalda es el Valle Sagrado de los Incas. Vean la vista que tenemos aquí solamente en la base. Imagínense cómo va a estar esto cuando estemos allá arriba. Como les dije, para llegar a nuestra habitación el día de hoy tenemos que escalar esta montaña que ven por aquí, y aquí hay dos modalidades, ya casi les voy a contar bien, pero esta, la que estamos subiendo hoy, resulta que tiene una línea de vida a la que usted tiene que ir enganchado, porque literalmente, amigos, si usted no se engancha a la línea de vida, puede perder la vida. Vean cómo es el camino por aquí. Vamos por estas escaleras y si ustedes cayeran, no hay nada que los detenga. Por eso todo hay que hacerlo con equipo de seguridad, con casco, guantes, llevar siempre el arnés, porque en cualquier momento, aunque usted esté tranquilo, se viene una ráfaga y se lo lleva. Vean justamente lo que les estaba diciendo. Vean estos peldañitos aquí donde están. Vean la caída. Y nosotros vamos aquí enganchados a esta línea. Vean qué nivel el puente colgante que nos estamos encontrando en el camino. Yo creo que esta es probablemente la pasada más extrema que he hecho yo en mi vida. Aquí vemos directamente al abismo. Y qué nivel la gente que puso esto por aquí, amigos míos. Solo la llegada está impresionante. Aquí ya está definitivamente más extremo, amigos. Vean por donde estamos caminando. Esta que vemos aquí abajo ya es una de las cápsulas y me está diciendo el guía que esa que está allá arriba es la cápsula de nosotros. Ya estamos cerca. Amigos, esto es irreal. Me declaro fan de quien sea que haya dicho voy a hacer un hotel en esta montaña. Quiero que vean, ya tenemos la cápsula aquí atrás. Esta es la primera vista de la cápsula en la que vamos a dormir la noche de hoy, y quiero hacer la llegada gloriosa con todos ustedes, así que acompáñenme. Como pueden ver, estas cápsulas a simple vista pareciera que están ahí simplemente colgando, y ahorita conforme yo me iba acercando, como siempre, ya cuando ya estaba montado en el toro, ya me pregunté ¿qué hago aquí? Y me estaba preguntando yo cómo está sostenida esta cápsula, porque estamos literalmente en el vacío, amigos. Abajo de esa cápsula, como pueden ver, no hay absolutamente nada. Y ahora ustedes se preguntarán ¿cómo funciona? ¿Cómo lo lograron? Bueno, la cápsula está sostenida como por 4 pilares, se podría decir. Son 4 tubos que están incrustados en la roca, y eso es lo que sostiene principalmente la cápsula. Son tubos de acero, obviamente, con un montón de ingeniería metidos en la roca, pero además, como un soporte extra, tienen estos cables que, como pueden ver, van pegados allá arriba para darle un extra de seguridad, se podría decir. Este es el paso final. Vean este pasadizo ya para llegar a la habitación. Me estaba contando Wally, que es el que nos está acompañando hasta la habitación de hoy, que todo esto lo subieron por partes. También cabe recalcar que esto es algo hecho a mano, amigos. Esto es aluminio aeroespacial con policarbonato, y así es como hicieron esta maravilla en la que vamos a dormir
el día de hoy. Ya no se diga más, vámonos para adentro. Como que si esto se tratara de una nave espacial, vamos a abrir esta puerta, es la puerta de la habitación y nos vamos a introducir en nuestra guarida la noche de hoy, amigos. Los veo aquí adentro. Bichos, ahora sí estamos dentro de la nave espacial, estamos dentro de Baby Llama, así es como se llama esta habitación que tenemos el día de hoy. Y esto no para de sorprenderme, amigos. Por supuesto, inmediata mismo vamos a hacer el room tour de esta habitación. Esta es la primera vista que tenemos de la habitación. Al parecer esto es para 4 personas normalmente. Seguro yo soy el único que se viene a meter aquí solo, pero solo no, con Diosito, por supuesto. Tenemos aquí 2 camas individuales, cama matrimonial al fondo, que ahí vamos pero de clavado. Y tenemos ventanas con vista al valle, amigos. Tenemos también ventanas con vista a las estrellas. De hecho que este lugar se llama Star Lodge porque se dice que aquí en la noche la Vía Láctea y todo se ve que da miedo. Como les decía, esta del fondo es la cama principal, que por supuesto también tiene vistones hacia todo lado, amigos. Aquí ustedes pueden abrir lo que quieran y también ya está equipada para el frío, que curiosamente tengo que decirles que aquí dentro no está haciendo frío. Me imagino que porque a esto le pega el sol todo el día tal vez, pero ahorita que entré está calientito, está agradable aquí. En la noche no creo que se vea mucho, así que de una vez les voy a enseñar cómo se ve estando aquí acostado. Por favor, tenemos esta ventana por aquí, tenemos vista al cielo por aquí. Aquí abrimos y tenemos vista a las rocas, vista a otras cápsulas, la vista del frente. Es que esto es increíble, amigos. Pero eso por supuesto que no es todo. Tal vez ustedes se estén preguntando, ¿y si yo necesito hacer un depósito a estas alturas? ¿O si necesito cambiarle agua al pájaro? ¿Cómo hago? Eso no es problema, amigos, porque aquí arriba, a estas alturas de la montaña, por supuesto que ustedes pueden venir a soltar el Pokémon con la mejor vista que hayan tenido nunca jamás en un baño. Así como lo oyen, la habitación cuenta con servicio y es antisonora, si no me equivoco. Lo que pase aquí no se escucha adentro para que si usted viene con más personas no lo oigan evolucionando el Pokémon. Y es servicio completamente normal. Usted aquí hace lo que tiene que hacer, baja la palanca y listo. Lo más impresionante es estar aquí sentado. Yo solo me sueño ahorita en un rato aquí sentado viendo las estrellas, viendo el valle. Solo que noto una falla técnica, claro que sí, hermano míos, por ahí va el camino. Ahí en cualquier momento puede pasar una turista y vernos haciendo cosas que no queremos que nos vean haciendo. Ahora por supuesto vamos a pasar este atardecer aquí arriba, amigos, con esta vista, con la poca luz que nos queda. Ya cayó el atardecer increíble en el Valle Sagrado y ahora es la hora de cenar. Esto está incluido también. Y de entrada nos están trayendo una crema de zapallo, que es esta que está por aquí, casi la tiro toda la mesa, a la que se le pone un pancito y se le pone este queso. Vamos a ver esta belleza. Muy buena. Que por cierto, para cenar en este hotel tenemos que bajar a la base. Son como 10 minutos pasando por donde subimos. Solo que ya con luces obviamente y todo eso para llegar aquí, que es donde tenemos la cena. Ahora nos trajeron este que me imagino es la segunda entrada o el segundo plato. No sé cómo se le llama. Y aquí estamos en un dilema, amigos míos. Si es que hay demasiadas cucharas aquí, no sé cuál se usa para qué. Yo voy a usar el mismo para todo. Ahí me disculpan. Esta ensalada trae una salsita especial. Por supuesto le vamos a empujar todo y le entramos. La salsita está muy buena, la verdad. Ahora aquí nos estamos topando con un problema. Y es que con la entrada y con esa ensalada yo ya estoy lleno. Ya yo perfectamente, si a mí me dicen que eso era todo, ya con eso yo me voy lleno para el cuarto. Pero está llegando el plato principal. Trae unas papas salteadas, un pollo relleno con no sé cuáles especies. Viene una crema de espinacas ahí abajo. No, esto se ve buenísimo. Hasta una salsita trae ahí arriba. Y nos lo traen con copita de vino, señores. Así que salud por todos ustedes. Vino peruano, por cierto. Yo de vino no sé mucho, pero está bueno, está rico.
Vean esta belleza rellena. Vamos a ver. Muy bueno. No sé si voy a poder con todo, pero vamos a hacer el mejor intento. Y justo cuando su servidor creía que ya no le entraba una cucharada más, me trajeron manzana caramelada con chocolate llena de quinoa y almendra. ¿Y quién soy yo? Díganme ustedes, ¿quién soy yo para negarme a semejante cosa? Amigos, este postre, por Dios, no sé cómo voy a volver a subir ahora. Por cierto, justo ya que terminamos de comer, volvió la luz. Resulta que aquí en todo el pueblo se ha ido la luz y ya que nos vamos, vean qué lindo que se iluminó el restaurante, le podríamos llamar, que está aquí en la base. Ahora sí, pancita llena, corazón contento, logramos llegar aquí arriba contra todo pronóstico, llenísimos. Y para mi sorpresa, la reserva incluía una botella de vino, amigos, de la misma que probamos ahorita en la cena. Nos la dieron para traer a la habitación, entonces ahorita nos vamos a comunicar con los incas. Probablemente vamos a disfrutar esta botellita mientras vemos las estrellas, que se las enseñaría, pero la cámara no va para tanto, no se logran ver. Y por supuesto, ya casi es momento de estrenar este baño con ese tremendo vistón. No sé si ahí logran escuchar, pero de repente si vienen unas ráfagas que golpean la cápsula, la verdad es que no se mueve feo, gracias a Dios, porque si no me tiro a dormir afuera al lado de la piedra, pero se escucha donde viene fuertísimo. Al día siguiente. Amigos, ya les he dicho anteriormente que sin ese grito ustedes no se han despertado, digan lo que digan. Así es como amanecemos en esta cápsula. Háganme el favor. Vean la vista a todo el Valle Sagrado. Vean el sol apenas saliendo, las nubes, el cielo. ¿Qué es esto tan impresionante? No me quiero despertar. Déjenme aquí, por favor. Y ahora, si por alguna razón ustedes creyeron que este hospedaje ya no podía ser más épico, ya no le podían agregar absolutamente nada más, déjenme decirles que están equivocados, porque vamos a ir a un jacuzzi exclusivo para este hotel aquí arriba en la montaña. Está a solo unos minutos bajando, y ya cuando usted tiene cierta práctica o cuando usted ya se vuelve un profesional así como yo, ya usted puede bajar solo. Ya me dieron todas las clases de seguridad y demás, así que aquí vamos, básicamente solos contra el mundo. De hecho, que ahorita que estoy pensando, como ayer les decía, yo no sé por qué yo analizo las cosas hasta después, ya cuando ya para qué. Vean estas graditas, estas son las graditas por las que veníamos ayer, están aquí al borde de la montaña. Yo creí que tenían algo sosteniéndolas abajo y no hay nada, amigos, básicamente salen de la piedra nada más. Alguien que me explique cómo funciona esta brujería. Ah, ya los tengo. Resulta que salen estas varillas dentro de la tierra y ahí va atornillada esta placa. Qué increíble, de verdad. Es irreal caminar por estos caminos, valga la redundancia. Aquí volvemos a cruzar el puente maquiavélico y finalmente llegamos al área de las tinas de agua caliente. Por favor, pasen adelante, vean esta belleza. Antes de enseñarles la tina, tengo que decirles que si ustedes creían que yo no me bañé anoche, están muy equivocados, porque aquí tenemos un baño completamente privado. Aquí hay servicio y aquí está el baño. No sé si recuerdan que en la habitación no hay, pues es aquí abajo. Aquí hay agüita caliente, champú y todo lo que uno necesita. Y el baño es aquí abajo porque anoche no les pude enseñar, pero anoche nos vinimos a bañar en estas tinas. De hecho, que se veían las estrellas, se veía todo increíble, pero no les podía enseñar porque aquí no hay electricidad. Todo lo iluminan con unas velitas apenas como para no caerse. Y el agua de la tina ni siquiera es calentada con gas, es calentada con leña. Ayer estaba como a 10 grados aquí afuera y a 45 el agua, estaba como de pelar pollos. Vamos a ver hoy. Pero hoy estamos como a unos 15 ahorita a la mañana, ya va saliendo el sol y vamos a entrarle. A ver qué. Aquí va la entrada gloriosa porque está haciendo frío, pero sí hay que entrar despacito porque el agua puede estar tal vez a unos 42 grados. Yo estoy frío, entonces es un choque. Así que vamos poco a poco, pero vean la vista al valle que tenemos desde la tina. Y ahora aquí les va algo muy importante, porque resulta que esta empresa que tiene el Hotel Colgante en la Montaña tiene dos proyectos. Yo inicialmente quería venir al otro que se llama Sky Lodge. Este se llama Star Lodge. Y básicamente la
diferencia es que en Sky Lodge usted tiene que escalar como 300 metros de montaña para llegar a su habitación. No hay escaleras como las que vimos por aquí. Es realmente algo extremo, pero ese pasa lleno todo el año. Incluso para venir aquí tuve que reservar con mucho tiempo de anticipación. Y la diferencia es que este es como más tranquilo. Este incluye estas tinas de agua caliente, aquel no. Además, según lo que entiendo, hay más comodidades en la suite, en Star Lodge. Así que la verdad es que ya cuando llegué aquí dije, qué dicha que el otro estaba lleno, porque después de 20 días en Perú, lo que quiero es estar aquí relajado. Nada más. Y ahora sí, después de todo lo que hemos visto, después de la suite, toda la subida, estas tinas, las comidas que están incluidas, etcétera, etcétera, ustedes se preguntarán ¿qué costo tiene una noche en esta suite? Amigos, hospedarse en cualquiera de las suites, de hecho creo que en este y en Sky Lodge los precios andan parecidos, varían un poquito. Además ustedes pueden agregar actividades y hacer diferentes cosas, pero el precio base, el precio estándar anda como en $400 por noche. Así que si ustedes quisieran venir a este lugar, en la descripción les voy a dejar todos los contactos para que reserven. Ya finalmente, para terminar con esta experiencia, el desayuno también está incluido y aquí todo es a lo grande. Vean, aquí tenemos sándwiches, ensalada de frutas, tenemos semillas, tenemos jaleas, yogurt, café, jugo, hay de todo. Ahora solo queda entrarle. Bueno amigos míos, aquí finalmente se acaba el increíble video de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les parece este lugar. Definitivamente algo único en el planeta. ¿Se atreverían ustedes a dormir por aquí? Déjenmelo todo. Jamás me imaginé que estuviera esto tan increíble aquí en unas montañas de Perú. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que durmió colgando de una montaña.